Latinoamérica se aplicaron medidas proteccionistas y este es un factor que los libertarios apelan para criticar el proteccionismo como medida. Pero el problema no es solo el proteccionismo. El problema es que tú tratas de industrializar sin empresarios o con empresarios protegidos por el Estado. Cuando incluso para México ha sido más fácil echar mano del capital extranjero y de la industria extranjera. Entonces, el dinero viejo es un dinero muy, muy conservador. Dinero viejo es todavía dinero de latifundios y de cosas así. ¿Qué compran los políticos mexicanos cuando se hacen ricos? Los de Morena ahora. Por ejemplo, la 4T está llena de nuevos millonarios. Monreal. ¿Qué compran? Acciones en una empresa o invierten en una startup para poder tener una nueva compañía con una serie de innovaciones en inteligencia artificial o en aplicaciones para móviles o cualquier cosa. No. Toda la familia de Monreal tiene casas o fincas o haciendas. Es un dinero muy poquitero. Y esto es evidentemente claro. El empresario latinoamericano, entre comillas, no suele ser emprendedor. Es un empresario no emprendedor, es un empresario que va a lo seguro que es la tierra, porque es lo que sus ancestros han vivido. Son raros los que empujan, y cuando empujan. Mira, yo durante un tiempo le escribía los informes anuales a Lorenzo Zambrano, que era el dueño de Cemex. Si mal no recuerdo, creo que además murió muy joven. Él era hijo del fundador de Cemex, pero fundaron Cementos Mexicanos. En un momento dado eran dueños de las 2/3 partes del cemento de España. No sé cómo está ahora la situación, porque evidentemente al paso de hace muchísimos años que yo me desconecté de aquello. Yo todos los años me reunía con Lorenzo Zambrano y diseñábamos el informe anual de Cementos Mexicanos, ¿no? Era de las cosas que yo redactaba en México. Pero como él hay muy pocos. El dinero latinoamericano es un dinero del siglo XVII. Y en España incluso, ¿eh? En España el gran dinero viejo es el de los latifundistas andaluces. Es el dinero de los señoritos, es el dinero de los que tienen, alquilan casas, muchas. No me refiero a los dos jubilados que tienen un pisito que pudieron comprar aparte del suyo y ese lo alquilan y de eso, con eso más o menos sobreviven, ¿no? No, me refiero a los que son verdaderos monstruos inmobiliarios. No ven dinero más que en la tierra. Y yo creo que ese es un problema, y creo que es un problema en América Latina, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. La gran mayoría, no digo que no hay innovadores, afortunadamente los hay, pero en general la gran mayoría del dinero, en cuanto alguien tiene dinero, compra tierra. No tiene las ansias de vamos a hacer algo nuevo. Mira, yo pido aquí dinero en Patreon, pido donaciones en Patreon, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo. Patreon lo funda, y ahora se me va el nombre hasta del grupo, pero ya vendrá. Lo funda Jack, no me acuerdo qué, esposos de Natalie, no me acuerdo qué, los cuales tienen un dueto musical. O sea, ellos son un grupo musical y tienen un grupo de amigos que tocan con ellos, varios bajistas, varios bateristas, varios tecladistas que van rotando, ¿no? Y Jack decía, pues, ¿cómo le hago para que o sea, yo trato de vivir más o menos de YouTube, pero ¿cómo hago para que la gente pudiera apoyarme de otra manera? Entonces se le ocurrió con un amigo suyo que es informático hacer Patreon. Y entonces dedicaron 1 o 2 años de sus existencias a diseñar, programar, codificar y organizar Patreon. Para que todos los creadores tuviéramos una fuente de ingresos a partir del apoyo de ustedes, ¿no? Me cuesta tanto trabajo pensar en Noroña, en México, en mis tíos que tenían fincas en Chiapas. Se enojaron cuando a mí me dio mucho gusto que los zapatistas les tomaran una.
trataban mal a los trabajadores del campo, yo lo vi. Mm, eh, no me los imagino en un proyecto así, que es, primero que nada, pues es un proyecto de amor, es un proyecto de creer en ti mismo, es un proyecto que en el 99% de los casos va a fallar. Pero si sale, pues qué bien. Pero yo creo que parte del problema está por allí.